La semana en RCR. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Es hora de presentar al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en política de salud, comentarista en el portal de opinión El Montonero y comentarista habitual a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Gerbe Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, un saludo a través suyo, señor José Hernández, a todo el país. Su último artículo, ¿no? El MINSA, cuotas laborales, bonos y certificados de discapacidad. Eso vamos a conversar en unos instantes, porque siempre es bueno con usted echarle una mirada a lo que ha pasado, ¿no? Y esta vez, ¿no?, fue el Hospital Edgardo Rebagliati. ¿Cómo ha observado esta reacción de la ciudadanía? Ayer también hubo una reacción similar en el norte del país, en Las Lomas, en Piura, ¿no? ¿Qué pasó? La población ha salido de su letargo. ¿Cómo interpreta usted esto, doctor Cuba? Mire, creo que ya se percibe un desajuste entre la percepción del presidente y del gobierno y la realidad. O sea, hay un desajuste ya, porque a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir hacer una visita inopinada o una celebración que era el 64 aniversario de fundación de la Seguridad Social en el país, una visita donde saben que hay una cola enorme, gente que madruga para poder alcanzar una cita, gente doliente, gente que ha atravesado estos 2 años de pandemia, o casi 3 ya de pandemia, en una situación muy complicada, acudir a un evento sabiendo, ¿no?, que esas quejas pueden traducirse inclusive en hecho de manos. O sea, ahí se ha expuesto a un riesgo mayor el presidente. Como se dice, la ha sacado barata, porque ha podido ocurrir una tragedia mayor. Pero lo que también es cierto es que eh, estas demandas, la población no ha visualizado una canalización de ellas o una luz al final del túnel. Es decir, que la gente sepa que el gobierno está trabajando para resolver los problemas. Al contrario, la gente percibe que el gobierno, en lugar de mejorar la situación de salud del país, la empeora. Por eso es que la población ha tenido una reacción muy fuerte, pero que además, lo más triste de este tema es que luego de percibir la queja ciudadana y el gobierno pueda dar una salida a esa queja, una canalización de la queja y de dar una solución al problema, lo que hizo el gobierno fue acusar de que esto haya podido ser una emboscada de grupos corruptos que están en el gobierno. Y esto va en la misma línea que un tuit del secretario general de Perú Libre, que señaló que un partido político como el APRA le había tendido una emboscada al presidente y había sido esa respuesta. O sea, ahí hay una especie de señalamiento de un, digamos, complot contra el gobierno, contra el presidente, asusado por grupos politizados que tiene la Seguridad Social, y que el presidente ejecutivo no pudo sortear, y en consecuencia ha pagado pues ese, entre comillas, desatino con su salida, porque como todos sabemos, el día anoche, en la tarde, una edición extraordinaria del Peruano ha sido pues cesado el presidente ejecutivo de salud, claro, con la figura de la renuncia, y se le ha encargado una vez más la conducción de salud a el señor Caguapoma. En consecuencia, no solamente ha tenido esta respuesta iracunda del presidente ahí en el discurso que hizo dentro de salud, sino también posterior en Palacio de Gobierno con la salida del presidente ejecutivo. Hecho que, dicho de paso, agrava la situación de salud, porque claro, esto señala entonces que estos cargos de tanta responsabilidad y que requieren una selección meticulosa de los altos funcionarios para mejorar la gestión, se hace en base a un estado de ánimo del presidente, de una incorrecta lectura de la realidad nacional y, en consecuencia,
los destinos que tiene esta institución van a ser peores de lo que son ahora. Ahora, doctor Cuba, visto este escenario, ¿no? Es bastante temerario afirmar que el APRA estuvo detrás de estas protestas hace 3 días en Salud. Usted es una persona muy bien informada, ¿no? Y hace unos días, una calificadora de riesgo colocaba a Salud en una situación bastante difícil, al igual que la Municipalidad de Lima, ¿no? Y esto tiene que ver naturalmente con la situación que enfrenta Salud. Las personas que acuden a Salud muchas veces presentan sus quejas por las deficiencias, por la falta de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el estado anímico de esa población no está insuflado por la dirigencia que maneja los sindicatos de salud. Ni yo tampoco creo que por esto se ha tenido que aceptar la renuncia del presidente de Salud. Lo que se pasa es que se busca chivos expiatorios. Hay que decirlo con nombre propio. Lo de ayer también en Las Lomas, entonces hay que votar al alcalde de Las Lomas. Claro. Entonces me parece que el gobierno, como usted dice, no tiene una lectura. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso de todo eso? Ayer lo he escuchado con atención al presidente de la República. Nuevamente el presidente intenta mover a otros gremios para llamar a la calle, ¿no? El presidente pide tranquilidad a la OEA, pide que se garantice la estabilidad, pero por otro lado tiene otro discurso, ¿no? Nuevamente ya acude a otros gremios, ¿no? Para sostener su gobierno. Entonces estamos frente a una situación bastante compleja. Claro, lo que hace el presidente y eso es instantáneo, está en su, como se dice, en su vena, es interior a él, le gana, digamos, en la emoción, es polarizar, ¿no? No nos olvidemos que él proviene de una fracción del SUTEP y que toda su carrera política dentro del SUTEP lo hizo con una fracción, polarizando con la fracción mayoritaria del SUTEP en el país. Con la fracción de CONARE, ¿no? CONARE cercana a Movadef. Claro, con el FENATE, ¿no? Que finalmente claro, que ahora es la fracción. Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, que es un brazo político ejecutor de CONARE Movadef. Entonces, su trayectoria política está formada en esa polarización de gremios sindicales. Por eso es que él lo que hace es Rebagliati decir quiénes conducen los gremios del Rebagliati o del Hospital de la Seguridad Social, quiénes son los dirigentes, de qué facción proviene, y él se enfrenta con otra facción, y es probable que lo que pretenda ahora es que la lucha de fracciones o las masas contra masas, sin tomar en cuenta que en realidad el reclamo de los gremios ya es mayoritario, no solamente los gremios sindicales y en el país, sino también los gremios empresariales, los centros comunicados. Mire, ayer el comunicado de ADEX es un comunicado muy directo. Le está diciendo al gobierno, tienes que gobernar. Y entonces ahí se presenta una situación complicada, porque si los empresarios y los trabajadores en su gran mayoría tienen una enorme oposición al gobierno por la naturaleza de las pesquisas que ha hecho la Fiscalía y que de modo progresivo han ido demostrando una serie de irregularidades o de delitos que ha cometido el gobierno, esto no es atribuible pues a una facción o a una cúpula. Además, si uno ha visto los videos de la reunión de lo que ocurrió en el Rebagliati, uno puede observar con toda claridad que era espontáneo. La gente filmaba. Cuando hay una maquinaria formada, cuando hay una portátil, uno se da cuenta de lo que es una portátil. Y además identifica quiénes forman parte de esa portátil, es fácil. Exacto. En este caso ha sido de una forma espontánea. Es más, como si estuviéramos en el mejor de los mundos, como si la gente no tuviera que reclamar, o como si la gente es masoquista y le gusta estar sufriendo las colas o el diferimiento de citas, o esperar meses para conseguir una cita en el Salud. Pero el tema no es solo el Salud. El tema ocurre con todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Pero no solamente eso, también están los agricultores que han tenido que soportar el enorme precio de la compra de fertilizantes para su cosecha.
Y también están los transportistas, que ven día a día cómo sube el transporte de combustible y todos los mecanismos que se tienen no sirven para paliar el alza del costo del transporte. Pero también están los inversionistas que han ganado licitaciones para poder implementar la ejecución del presupuesto público. Hoy día el comercio da cuenta de que solo el 51% de lo presupuestado para este año se ha ejecutado. En consecuencia, tienes un largo tramo por invertir en el país y ya no tienes el tiempo, se acabó el año. Por eso es que eso es lo que demuestra no solamente que hay un mal manejo de la cosa pública, sino también hay irregularidades muy serias que la población las mira con mucha nitidez. Doctor Cubo, y eso se traduce en una percepción. Cuando uno va por las calles, a veces uno suele conversar con el amigo taxista, cuando va al supermercado, con los amigos, ¿no? En una comunicación. Lo que se percibe, nosotros particularmente que tenemos mucho contacto con la gente de las provincias, la gente percibe la corrupción. La gente no se pregunta tantas denuncias y nadie sale a decir ni siquiera como autocrítica voy a solucionar esto. Muy por el contrario, el negacionismo se ha convertido en una suerte de día a día. Y hay un algo adicional que la gente ve. Usted ha señalado el tema de la calificadora Fitch para la salud y para la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima. Y esto tiene que ver con algo fundamental. El salud funciona en base a la planilla, en base a la estabilidad económica. Salud funciona en base a o bien al crecimiento económico, claro, o bien por lo menos a la estabilidad económica. Y esto está en riesgo. Es obvio entonces que el resultado sea de mayor riesgo. Y si esto continúa, el problema está que va a entrar en crisis el sistema de seguridad social en el país, que es el eje fundamental de los reclamos de los trabajadores, porque los trabajadores piden no solamente más sueldos, sino piden mejores calidad de vida y salud. Y pensiones. Eso es lo que los trabajadores cuando entran a laborar o un sindicato, cualquier gremio, eso es lo que reclaman. Y esto es un mecanismo que tiene el país de seguridad social que precisamente reivindica estos derechos laborales. Pero ahí no queda el asunto. El asunto es más complicado todavía cuando uno observa que hay propuestas desde el gobierno de poder desaparecer de salud con una unificación con el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo quiere usted que la gente que está en un hospital, o la gente o los trabajadores, por último, al margen de los sindicatos, de los gremios, de los partidos políticos, cómo quiere usted que estén contentos en una visita que hace el presidente a un auditorio y ellos no puedan expresar siquiera una protesta con todos estos problemas que tiene? Por otro lado, también hay que señalar que el descontento no solamente es pues de salud, también está en educación y de los demás sectores, que es lo que hace que el día de hoy se ponga cada día con mayor fuerza el tema de la idoneidad del gobierno y su continuidad en el gobierno. Eso es el reto que tiene el día de hoy la marcha que se ha planteado en el país el día de hoy, que esperamos tenga una repercusión adecuada, que sea pacífica y que conmueva las conciencias de los congresistas para que estos cumplan con su función y le alivien el enorme pesar que tiene el país. Siempre nos hemos preguntado, y yo lo he conversado con usted cada sábado, ¿no? El letargo de parte de la población. ¿Cree usted que ese letargo ya paulatinamente se va dejando de lado y la población va a ser más activa? ¿La calle se va a convertir en una zona más activa? No sabemos la conclusión todavía, pero hay síntomas favorables para la calle. El caso del Hospital Rebagliati es emblemático. En los casos que ha habido en provincias también ya señalan un cambio de humor en la población. Además, parece mentira, pero en el Perú el mes de noviembre parece mágico. No nos olvidemos que en noviembre se realizan los cambios de gobierno, sucedió con Paniagua, pasó con Vizcarra, Merino, Sagasti, todo fue en noviembre. Y creo que este mes, creo que no será la excepción.
Ahora llega la misión de la OEA en una situación ya más compleja todavía, ¿no? Porque hasta hace una semana el escenario se le presentó favorable en la sesión permanente de la OEA para el gobierno, con un respaldo al gobierno del presidente Castillo. Hoy la imagen es totalmente diferente, ¿no? Porque la OEA tendrá que preocuparse y decir, señores, ¿qué pasó con estas protestas de la población en salud, en el norte del país? Con esta movilización que se alista para esta tarde. Los casos de corrupción que siguen saliendo a diario. Entonces, ya no es un escenario muy favorable para esta misión de la OEA, ¿no? Por más visión o por más perspectiva que se avisora con la que viene. ¿Cómo observa usted el tema? Mire, yo tengo algunas objeciones por el tema de la OEA sobre la base de que los miembros de esta comisión son cancilleres en ejercicio, son ministros de Estado en ejercicio y por lo tanto sus conclusiones van a estar ligadas a los intereses nacionales de sus países y pierde cierta objetividad en las conclusiones que se pueden obtener. Eso es por un lado. Pero por otro lado, me preocupa que haya también algunos inconvenientes en observar temas, síntomas concretos o temas que ha hecho el gobierno en el último periodo, precisamente para entorpecer el viaje de la OEA. Le voy a plantear uno. Uno de ellos es solicitar el viaje a la PEC, al Asia. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque si invitas tú a la OEA al Perú, ¿cómo es que tú pides permiso para irte? O sea que no los vas a recibir cuando la OEA viene a investigar. Este es un primer tema. El segundo tema, que el Perú, por motivo de la pandemia, ya había levantado el estado de emergencia nacional, que es un estado de excepción que la Constitución estipula y que permite que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hagan cargo y deje en suspenso una serie de derechos constitucionales como la prohibición de reuniones, la inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito por el territorio nacional, etcétera, que son los que garantizan precisamente las movilizaciones sociales. Esto había sido suspendido por un lado, pero sin embargo el gobierno en el mes de febrero de este año había dado un estado de emergencia por un tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, por 45 días. Y esto se iba prorrogando y curiosamente, ya cuando había caducado esto, ambos estados de emergencia, tanto el de seguridad ciudadana como el del tema por el COVID-19, curiosamente se vuelve a dar un decreto supremo que instaura de nuevo el estado de excepción en el país y exactamente cuando se prevén estas marchas de ciudadanos. Y aquí quiero ser enfático. Si un ciudadano que marcha por las calles, ¿no es cierto?, la policía lo persigue, se mete a su casa, desde el punto de vista constitucional, ya no podía ser intervenido, porque ya está en su casa, tendría que haber ya un procedimiento jurídico, judicial, etcétera. Sin embargo, ahora, con este levantamiento del estado de emergencia, con esta norma que ha dado el Ejecutivo, esto podrían hacerlo, entrar a sus casas, prohibir las reuniones, dispersarlos, etcétera. Exactamente en el momento en que hay una enorme protesta ciudadana. Entonces, ha hecho bien el Congreso en ese aspecto el día jueves en aprobar un proyecto de ley, un dictamen, en que se cree una comisión en el Congreso para que en el más breve plazo, cuando hay estos decretos de urgencia que colocan el estado de excepción al país, puedan ser revisados en el Congreso en el más breve plazo y si es negativo, en un plazo de 15 días pueda ser derogado. Esto para evitar precisamente que se coarten los derechos ciudadanos cuando el gobierno no les gustan las protestas ciudadanas, cuando el gobierno quiere implementar políticas dictatoriales a pesar de ser gobiernos elegidos democráticamente. Estos dos aspectos, por ejemplo, deberían ser valorados por la OEA en modo claro, que señalan de una manera cómo es que, contrario a lo que dicen fuera, existe desde el gobierno una intención, primero autoritaria por el lado del decreto supremo que instaura la situación de excepción en el país,
pero por otro lado también una forma de escapar de su responsabilidad viajando al exterior en momentos en que precisamente viene la misión de la OEA. Ha hecho en ese sentido, creo que bien también el gobierno, una respuesta adecuada anoche, en una misiva enviada al Congreso que ya desiste de su viaje a la PEC. Pero claro, ya la intención está hecha, la intención de hacerlo ya se notó en su carta primigenia. Sin embargo, debido a la presión que ha habido y a la negativa rotunda que le iba a dar el Congreso, no ha querido exponerse a una tercera negativa y por lo tanto ha retirado esa petición. Sin embargo, eso queda en el antecedente de la forma en que el gobierno trata la crisis interna nacional, en lugar de diálogo, estado de sitio, estado de emergencia, disculpen, no es sitio, sino un estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, restricción de los derechos humanos, restricción de los derechos ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Intentar que los miembros de la OEA conversen pues con los que ella tenía preparados, ¿no? Yo creo que estos son dos temas esenciales que deben ser incluidos en la agenda de la OEA. Pero también hay que señalar que la OEA, al venir al Perú, sus conclusiones no tienen efecto vinculante, porque como es natural, serían recomendaciones, y como lo que ocurre ahora, esa petición que ha hecho el gobierno, que estamos frente a un golpe de Estado en ciernes, va a tener que probarlo, y esto de repente se le complica al gobierno cómo puede explicar esto, ¿no? Sí, una situación naturalmente bastante compleja para el país, pero ojalá que no prime la orientación que intenta darle el gobierno en seguir polarizando, ¿no? La verdad que mi temor de manera particular es que el presidente siga polarizando al país. Lo de anoche que escuchaba con una reunión con dirigentes, algunos dirigentes de la CGTP, ya era un lenguaje que iba orientado a esa dirección, en momentos en que hay un descontento popular, en momentos en que ya la calle refleja esa desazón, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la situación cuando llegue la misión de la OEA, ¿no? Mire, El yo creo presidente que quiere, o sus asesores le están recomendando un escenario de esa naturaleza. Eso es lo peligroso. O sea, no estamos nosotros mirando en perspectiva qué es lo que puede ocurrir en los próximos días. Y parece ser que, no sé si sea el propio presidente o sus asesores más cercanos, quienes estarían recomendando, si se quiere, esta receta, ¿no? Mire, los cambios, cuando se producen los cambios en una sociedad, tienen algunas características. Una de ellas es que todos los conflictos se atizan en todo el país, de tal manera que toda la gente protesta por cualquier situación. Eso genera una situación de cambio. Pero para que se produzca el cambio, requiere una fuerza que la active. Y esta fuerza que la active en el país no está visible. El gobierno ha apelado primero ahora apela a los sindicatos. En este caso ha sido la CGTP. Primero apeló a los ronderos. A los licenciados Después, de las Fuerzas Armadas. Pues a los licenciados de la Fuerza Armada. Ahora apela a los trabajadores de la CGTP. Está buscando el actor necesario para ese cambio. Luego, el gobierno ha hecho también algunas modificaciones en la Policía Nacional que finalmente, como es natural, el Congreso le ha puesto una ley que le impide pues hacer los cambios a su antojo. Pero además se han producido los cambios en las Fuerzas Armadas, los ascensos que se han producido últimamente. Todo eso lo que genera es que el gobierno prepara alguna alternativa, pero los actores involucrados, digamos, aquellos sectores de la población que van a llevar el cambio, esto no es visible por parte del gobierno. Lo que sucede es que en la parte de la oposición tampoco, porque si la OEA viene a conversar solo con el Congreso y el presidente del Congreso, la OEA no ha cumplido su misión. Tendría que conversar también con los dirigentes de los partidos políticos, que están en el Congreso y los que no están. Sería muy importante que converse con aquellos partidos políticos que, producto de esta forma
de hacer política de los últimos gobiernos, desde el gobierno de Vizcarra hacia la fecha, fueron demolidos por su situación, por un manejo político desde el gobierno, pero que existen, tienen una corriente de opinión importante, también deberían ser escuchados. Deberían ser escuchados también la sociedad civil y las nuevas organizaciones que se han ido formando en estos años. Por eso es que esta marcha de reacción a Perú pretende, creo yo, visibilizar esta fuerza de cambio que existe en el país, que es la que no tiene el gobierno hasta la fecha de modo visible. Como hemos visto, ha intentado de 3 sectores por lo menos liderar este grupo y el gobierno no ha podido hacerlo hasta la fecha. Entonces, en esta situación es importante que la misión de la OEA, como hemos dicho, converse con los dirigentes políticos, converse con el Poder Judicial, la Fiscalía, los fiscales que ven los casos, converse también con la sociedad civil, con aquellos colectivos juveniles o colectivos que están llevando a cabo estas marchas para ver cuál es su protesta. Y por último, creo que va a ser muy importante también la conversación con los sindicatos, no solamente con una central, sino con las 3 centrales sindicales, poder escucharlos a ellos y decir qué es lo que sucede en el país. Pero ¿cuál sería la solución? Simplemente que la OEA se dé cuenta cuáles son las fuerzas impulsoras del cambio en el país. Son las fuerzas que pretenden sostener al gobierno, al gobierno, o son las fuerzas que resultan un cambio debido a la difícil y gobierno que tiene el país actualmente. Yo creo que no es fácil la misión de la OEA, porque al margen de esto que acabamos de conversar, que es política, ellos tienen sus aspiraciones nacionales. Hemos visto cómo la correlación de fuerzas en las diversas vertientes políticas que tiene América Latina van a influir definitivamente en esto. Por eso es que no creo que debería hacerse la población mucha esperanza en esta misión de la OEA, sobre todo cuando sus conclusiones no son vinculantes, sino más bien fortalecer la organización nacional e intentar que el gobierno corrija lo que pueda corregir, o de lo contrario se ve una alternativa de gobierno que sea en el marco constitucional. Vayamos a su columna esta semana, el MINSA, las cuotas laborales, los bonos y certificados de discapacidad, doctor Cuba, ¿no? ¿Qué hay en el MINSA? ¿Qué hay de las cuotas laborales? Mire, actualmente hay una serie de leyes que protegen a las personas con discapacidad. Yo me he referido solo a 2 de ellas, claro, aunque hay otras normas más. Una de ellas es la cuota laboral, que señala que una empresa tiene que tener en la planilla, por lo menos cuando es privada, el 3% de sus trabajadores que sean discapacitados, y cuando es pública, por lo menos el 5% de su planilla. Pero también hay un subsidio que da el MIDIS, un subsidio solidario, una pensión solidaria, le llaman así, a las personas que sufren discapacidad severa y que es de 300 soles cada 2 meses. Pero para obtener estos beneficios, ¿qué requieren? Estar en el registro nacional de personas con discapacidad. Pero para entrar al registro de personas de este registro se requiere un certificado de discapacidad que lo expide un médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y ahí viene el cuello de botella. El cuello de botella, que no hay suficientes médicos para poder expedir el 1.600.000 certificados de discapacidad que tiene el país. Y por lo tanto, si se sigue la ruta en que se tiene actualmente, se expide un certificado, pero hay otro nuevo discapacitado que requiere un certificado, y por lo tanto las cifras se mantienen ahí, en el 21%, que es la cifra que ha dado el Ministerio de Salud, que son solo de 1.600.000 que ya tienen certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué se nota aquí? Que hay un cuello de botella que no se puede pasar, y que impide que los ciudadanos que sufren con su condición de discapacidad, que puedan ejercer sus derechos ciudadanos, que puedan ejercer sus derechos a que la ley les da.
¿Y esto qué significa? Que el certificado de discapacidad se ha convertido en el pretexto para que no se cumplan los derechos que tienen estos ciudadanos. Entonces, la solución que se quiere dar, que se da desde hace buen tiempo, desde el año 2016, es que también los médicos generales expidan el certificado de discapacidad, evidentemente con una debida preparación, estudios. Sin embargo, debido a que la forma en que ha sido confeccionado el certificado, al mezclar dos modelos, uno centrado en una persona y otro centrado en la sociedad, ha hecho que el certificado sea muy complejo y contradictorio, que requiera un poco de discrecionalidad del médico que lo llena, y que además no puede explicar completamente el porcentaje de menoscabo que tiene cada persona. Cuando me refiero al porcentaje de menoscabo, es qué actividades puede hacer por sí sola. Se puede peinar sola, se puede lavar la cara solo, se puede vestir solo. Eso le da un porcentaje de qué es lo que puede hacer una persona por sí sola, puede valerse por sí mismo. En consecuencia, esta forma del modelo peruano de hacer un certificado de discapacidad ha generado muchísima controversia. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos certificados y son presentados para el Registro Nacional de Discapacidad, lo que le dicen, señor, tu certificado no está muy bien llenado, tienes que retornar, tienes que actualizar tu certificado, etcétera, con lo que ponen al ciudadano en el vía crucis y a los médicos a veces en problemas, porque también hay que tener cuidado de que no haya falsos certificados médicos, ¿no? O que haya corrupción en esta área, y por lo tanto tiene que haber una fiscalización adecuada de cada uno de los certificados de discapacidad. En todo caso, sea el mecanismo que sea, se ha generado un cuello de botella cuya estrategia final, ¿no? Si uno mira con suspicacia, podría ser pues que no se otorguen estos derechos a los ciudadanos. Entonces se tiene que ver una forma de salir de este impasse, porque en el corto plazo no vamos a tener médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, porque no los tenemos en cáncer, no los tenemos en cáncer infantil, no los tenemos en otras especialidades que también son importantes, y entonces se genera aquí un cuello de botella insalvable que creo que el Ministerio de Salud, con sus órganos dependientes, tienen que resolver. Lo más grave de todo es que esta norma arrastra a los sistemas de seguridad social. Me refiero que arrastra de salud, que ya tiene mecanismos de prestaciones económicas y sociales para sus afiliados. Arrastra a las Fuerzas Armadas y policiales. Y contrario a lo que uno cree, el SIS, que es un seguro integral, no otorga este beneficio. Entonces, lo que yo planteo aquí en el artículo es que hay que ver nuevos mecanismos creativos para que la población que sufre o que vive en una situación de discapacidad pueda resolver sus problemas. Aquí la tesis es fundamental. ¿Qué genera la discapacidad? La indolencia de la sociedad. ¿Qué genera la discapacidad? La imposibilidad que tiene el gobierno de hacer mecanismos para ayudar a incluir a estas personas en la sociedad. Aquí el paso es grande, de echarle la culpa al ciudadano con discapacidad a echarle la culpa a la sociedad que no puede crear los mecanismos de inclusión social adecuados para que las personas se desenvuelvan con normalidad en la sociedad. Este cambio, este giro es tan importante que debería el gobierno asumir. Y aquí yo quiero hacer una enorme crítica al Ministerio de Inclusión Social, porque no puede ser posible que sea inclusivo el hecho de exigir un certificado de discapacidad con tanta solidez y vehemencia para otorgar un derecho que tienen todos los ciudadanos, y que por un trámite que hasta cierto punto va a ser imposible que lo cumpla. Cumplirán los que están en Lima, pero otra vez castigamos a los que están en provincias, en las zonas más alejadas, en las poblaciones aisladas, en las poblaciones nativas, etcétera. Creo que esto requiere una mirada inclusiva y de proyección social que debe tener el gobierno, sobre todo cuando se llama un gobierno que proviene del pueblo.
Muy bien, doctor Gebre Cuba. Como siempre, muy agradecido por compartir esta conversación, este diálogo sabatino. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Un abrazo una vez más. Atentos a lo que ocurra en los próximos días. En realidad, se esperan días bastante agitados. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias. Muy agradecido, un abrazo. La semana en RCR.